Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarles y hoy vamos a hablar sobre el que se enoja pierde. Así es, todos podemos enojarnos, pero es muy importante evitar las consecuencias de una ira fuera de control a nivel físico, emocional o espiritual. El enojo es un sentimiento de desacuerdo, ya sea con alguna persona, con algo que se dijo o con alguna circunstancia en nuestro entorno. Cabe mencionar que el enojo va generando toxinas a nuestro cuerpo que van enfermando nuestros órganos y van produciendo diversas enfermedades. Por favor, acompáñame a hablar más sobre este tema. Algunas emociones pueden desencadenar el proceso de una enfermedad. Por ejemplo, ira y hostilidad traen consigo hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La ira reprimida genera dolores de cabeza por tensión nerviosa, migrañas, dolor crónico de espalda, problemas de la articulación. El resentimiento trae consigo amargura, falta de perdón, odio a uno mismo, desórdenes autoinmunes, lupus, esclerosis. Y la ansiedad manifiesta el síndrome de colon irritable, ataques de pánico y palpitaciones cardíacas. Es interesante notar que no debemos dormirnos enojados, porque esto prolonga nuestras emociones y produce sustancias tóxicas que con el tiempo dañan nuestros órganos, nuestros niveles de defensa y nuestros huesos, generando enfermedades de todo tipo. Es importante pensar 2 veces antes de enojarnos o ser iracundos. Es importante en cualquier situación considerar antes de actuar. Es decir, escuchar la otra parte y ponernos en sus zapatos, en lugar de enojarnos y perder el control. Analicemos qué sucede cuando una persona se enoja o se siente ofendida, frustrada, resentida. Por ejemplo, la ofensa. Toda ofensa ocasiona una herida, pero nos duele más las que vienen de nuestra familia, de nuestros amigos o de la gente que apreciamos. Otra es la cólera. Aquí, la emoción producida por la ofensa se cubre, aunque interiormente la persona siente una gran molestia cuando ve al ofensor. Seguida por la venganza. Aquí avanza la ofensa hacia los pensamientos negativos o de daño directo a la persona que nos hizo daño. Y finalmente, la depresión. La persona que presenta síntomas espirituales, emocionales o físicos por lo ocurrido. El abuso de la ira se puede dividir en los siguientes tipos de ira. Por ejemplo, la olla hirviente. Es decir, cuando un enojo se prolonga, se caracteriza por un corazón incapaz de perdonar. Por ejemplo, yo nunca perdonaré a mi madre por la forma en que me trató de niña o adolescente. Otro tipo de ira es la olla de presión o la ira reprimida, que es el enojo que se reprime, se esconde, se niega. Y es difícil de aceptar la realidad en uno mismo y en los demás. Si no se enfrentan las emociones negativas con honestidad y no se resuelven, se desarrollan sentimientos dañinos como la autoconmiseración, autodesprecio,
duda de sí mismo y fracaso en las demás relaciones. Por ejemplo, yo no soy de las personas que se enojan, solo me irrito a veces. Enseguida está la ira prolongada o la mecha corta, ¿ok? Esta ira es reactiva. La persona que se enoja manifiesta una irritación inmediata y tiene un temperamento explosivo. Se expresa con críticas o sarcasmo disfrazados con palabras agresivas o provocadoras. Por ejemplo, dice: no puedo creer que hayas dicho eso. Pensé que ya habías madurado, pero sigues con codependencia hacia tu madre y no puedes pensar por sí mismo. Y finalmente, el volcán amenazador o la ira explosiva. Este tipo de ira es muy destructiva y poderosa, difícil de controlar. Se caracteriza por la violencia, el abuso verbal y el desprecio a otros. Un ejemplo sería: en un minuto me ofusqué y di golpes sin misericordia a mi ofensor hasta matarlo. Algunos síntomas de la ira no resuelta. Por ejemplo, a nivel físico se representan enfermedades como presión alta, gastritis, colitis, insomnio, dolores de cabeza, visión empañada o borrosa, hambre compulsiva y enfermedades del corazón. A nivel emocional se manifiestan síntomas como la ansiedad, la amargura, la depresión, el temor, fobias, inseguridad, preocupación, compulsiones. Y finalmente, a nivel físico, los síntomas se manifiestan como la pérdida de confianza, produciendo mucha inseguridad e incertidumbre, pérdida de fe hacia nosotros mismos, hacia Dios, pérdida de sensibilidad, sintiendo que no podemos escuchar la voz de nuestro interior ni la voz de Dios, la pérdida de identidad, no saber quiénes somos, perder nuestra esencia, desconectarnos de nosotros mismos, la pérdida de libertad, llegando a ser esclavos de la persona a la cual no podemos perdonar. Y pérdida de fuerza, nos sentimos incapaces de servir a los demás, a nosotros, a Dios. La amargura es una enfermedad producida por el enojo y la ira no resuelta. Es aflicción y es dolor. Les voy a contar una anécdota. Una vez me visitó una persona la cual tenía varias enfermedades manifestadas desde hace 2 meses. Le pregunté que si había vivido algo en especial durante ese periodo y efectivamente me compartió que 2 meses antes había quedado viuda. Esto pues obviamente le afligía porque había estado enojada 3 semanas antes de la muerte de su esposo en un accidente automovilístico. Ella me comentaba que si ella hubiera sabido que eran las últimas 3 semanas de vida de su esposo, hubiera hecho todo por hacerlo feliz. Pero ahora ya era muy tarde. Yo le invité a vivir cada día como si fuera el último. Cada día es una nueva oportunidad. Sobre todo, que se perdonara a sí misma por el daño causado a su marido. Le compartí un ejercicio de liberación y ella pudo lograrlo y soltó ese sentimiento que estaba atorado. Existen 4 raíces de la ira que debemos analizar. 1 es la injusticia, que es cuando se viola
un derecho sobre alguna persona. El otro es la frustración, cuando todo lo que estamos realizando no llena los requisitos deseados y no logramos el objetivo esperado. Tercero, el temor, cuando sentimos amenaza sobre nuestro futuro. Y por último, el cuarto, que es el dolor, cuando nuestro corazón se ha herido y no podemos sobreponer ante esta situación. Nos sentimos paralizados. No tenemos que estar de acuerdo en todo con las personas que nos rodean. Debemos tener el valor para confrontar ese sentimiento con la persona que nos lo está produciendo, con amor. Porque todos ofendemos muchas veces, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Nuestra meta siempre debe ser mejorar todos los días de nuestra vida. Pero, ¿qué hacer ante el enojo o la ira? 1. Identificar el origen de la molestia y analizar cuál es la raíz. Otro es confrontar el problema con sabiduría, evitando tomar una actitud de terquedad, de orgullo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Y bueno, si el individuo con el que se dio el enojo no desea la reconciliación con nosotros, no nos queda más que bendecirlo y agradecerle. No podemos tomar una actitud indiferente. Ya no quedó en ti y tú pudiste liberarte de eso que es muy pesado cargar, el enojo y la amargura. Cuando te acuestes, ya no tendrás temor y podrás dormir tranquilo y tendrás un sueño grato. Perdonar a nuestros ofensores y no permitir más ser esclavos emocionales de ellos es sumamente vital. Romper toda ligadura de espíritu y de alma con los que nos hicieron enojar, declarando lo siguiente: yo rompo toda ligadura emocional y espiritual y declaro que ya no voy a ser esclavo de esta persona, y pronuncia su nombre en voz alta. Y yo soy libre, lo bendigo y lo perdono, porque si no lo estoy perdonando a él, tampoco me perdono a mí. Y por último, escoge cada día tener una actitud de agradecimiento hacia Dios por la vida y por estar libre de toda toxina. Seamos muy felices con nuestros principios, con nuestros valores. Agradezcamos siempre el regalo de la vida y la nueva oportunidad que se nos presenta día con día, para soltar, para amar, para perdonar. Sé libre de todo aquello que te oprime y te afecta. Me despido pidiéndole a Dios, nuestro Creador, que te muestre la salida para poder liberarte y sanarte. Bendigo tu vida y pido para que sigas creciendo y encontrando el propósito para el cual fuiste enviado. Gracias.